Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber accedido a esta convocatoria que hacemos desde la carrera de instrumentación quirúrgica desde la Universidad Maimónides y estamos muy contentos. Vemos gentes de muchos lugares, hasta de otros países que se están reuniendo. Tenemos muchos nombres, muchas caras conocidas, gente también que hacía rato que no veíamos. Y entre todas las desventajas que nos trajo la pandemia y la virtualidad, también nos trajo algunas ventajas, que es que podemos encontrarnos desde distintos lugares y podemos sobre todo compartir. Así que hay gente de distintas provincias, hay gente también de México, de Ecuador. Bueno, no quiero nombrar a todos porque voy a saltear algunos, así que estamos muy agradecidos y sin duda que vamos a aprovechar muchísimo eh, esta charla, que no va a ser muy extensa, pero sí muy profunda y muy importante. Como ustedes vieron en el título, vamos a hablar sobre factores humanos en el equipo de salud. Muchos han tenido ya un recorrido en este tema, otros han escuchado hablar y algunos, para algunos tal vez sea un tema nuevo. Yo no voy a hablar del tema porque esto lo va a hacer el especialista que tenemos hoy en esta charla, pero recuerden ustedes que el tema de los factores humanos es un tema multidisciplinario que tiene en cuenta el desempeño, o sea, el factor humano, el desempeño humano, pero de acuerdo a las condiciones en que ese factor está, de acuerdo a las limitaciones, a los contextos, y entran muchos campos de disciplina tienen que ver con esto. No es de un solo campo. No es una cuestión ni de la psicología, ni de la medicina, ni de la sociología, sino de todo eso y de muchas más cosas. Y solamente voy a mencionar que tuvo su origen, según algunos textos, en los incidentes aeronáuticos de los años 70. ¿Y por qué digo solamente esto? Porque sin ahondar más en cuestiones, vamos a presentarles al doctor Marcelo Muro, para quien no lo conoce, porque hay mucha gente acá conocida y que lo conoce muchísimo. No voy a hablar de todo su currículum, porque si no se nos va a ir el tiempo de la presentación, pero ustedes saben que el doctor Marcelo Muro es cirujano, con varias especialidades en cirugía, en emergentología, miembro de sociedades, docente de universidades, y ha sido siempre un referente en la emergencia en la Argentina. Ha sido director del SAME, de la Ciudad de Buenos Aires, director nacional de emergencias sanitarias y también un referente para otros países del mundo en los cuales se lo ha convocado, los cuales ha visitado, los cuales ha arbitrado en distintas cuestiones. Así que es un gran privilegio. Y además, a partir de este año también es docente de nuestra casa en nuestras carreras. Así que un gran lujo que tenemos, un gran privilegio y un agradecimiento hacia él. Y hacia todos ustedes, veo muchos de mis estudiantes, muchos de los docentes de nuestras carreras, muchos amigos y mucha gente interesada en el tema. Así que no voy a decir nada más y los dejo en compañía de Marcelo. Marcelo, muchas gracias por brindarnos este rato de tu tiempo y de tu experiencia. No, Guille, al contrario, buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer volver a estar frente a ustedes. Algunos los he visto recientemente, otros no tanto. Y como decía recién Guillermo, eh, vamos a tratar de hacer una muestra, en realidad. Este es un tema bastante moderno para la medicina, no nuevo, pero bastante moderno. Y vamos a hacer un recorrido porque la mejor situación para dar esta charla es que el grupo sea así de heterogéneo. La mejor situación es que tengamos gente de distintos roles y de distintas funciones, porque es más fácil de comprender, porque es como que se gambetean de esa manera las resistencias que naturalmente nosotros tenemos a pensar diferente de la manera que operamos, de la manera que trabajamos. Yo voy a hacer una muestra, una introducción a este tema, donde voy a abordar distintas cuestiones. Si ustedes tienen alguna duda y alguna pregunta que, digamos, sea prioritaria, mándenla por el chat
y Guille me va a parar y la aclaramos. Si no, lo que hacemos es más o menos presentar el tema y generar después el debate y las preguntas y la visión, ¿no? Guillermo, desde ya para mí un gran placer y muchísimas gracias por la presentación, que desde ya fue muy generosa y muy extensa. Y si querés arrancamos, porque tenemos para trabajar. Bueno, muy bien. De alguna forma lo que vamos a desarrollar en la tarde de hoy es de dónde viene esta multidisciplina de los factores humanos, qué herramientas devienen en ser importantes en su transculturación a lo que es la salud, cuáles son las características de un sistema complejo como es la salud. La atención de la salud está denominada en el mundo un sistema complejo. Una breve introducción al pensamiento sistémico que da base a toda esta estrategia, a toda esta perspectiva, y que es fundamental porque todos los principios básicos de gestión moderna de riesgos en salud se fundan en ese pensamiento sistémico y no en soluciones por ahí instantáneas que no generan una respuesta del resto de los sistemas de los elementos que se vinculan. La introducción de los factores humanos, como decía Guillermo, proviene desde este momento que ustedes están viendo aquí, ¿no? Seguro que en todo este extenso auditorio hay fanáticos de los aviones, como soy yo, y que tuve el privilegio de volar 14 años, 13 años en aerolíneas argentinas y trabajar mucho desde hace 40 en factores humanos cuando empezó esto. Este fue el primer avión que se usó para hacer vuelos a reacción a larga distancia, y en toda la etapa entre su lanzamiento, los 50 y los 70, todas las cosas que pasaban se las adjudicaban al avión, al diseño, al mantenimiento, es decir, a los fierros que se rompían. Ellos repararon eso, manejaron un montón de procesos de mejor mantenimiento. De hecho, si ustedes miran este avión, van a ver que por ahí les llama la atención que tiene ventanas cuadradas, ¿no? Y estas ventanas cuadradas generaban que se destrozara en el aire por la diferencia de presión. Y empiezan a investigar en función a la aparición del hombre en el espacio, cosas que escapaban a lo técnico, ¿no? Entonces, el primer hito fue el Apolo 11, con Neil Armstrong, que aparece en la Luna, pero no después, no, digamos, lo tuvo que hacer después de haber sorteado una situación con esta computadora, que es la original de esa aeronave, que tenía menos capacidad que el iPhone 5. Y Neil Armstrong, que había sido elegido para ser el comandante de esa misión, no había sido elegido por lo que sabía técnicamente de vuelo, porque eran exactamente todos iguales. Él fue elegido porque tomaba mejores decisiones, lo cual ya refería a un punto de visión diferente a la solución de los incidentes, ¿no? Y de hecho lo probó, porque hay una película muy interesante que yo recomiendo siempre, que está en internet, que se llaman Los archivos ocultos de esto, que muestran cómo en la parte final de la aproximación aparece una alarma de esta computadora, y esa alarma nadie sabía ni tenía claro qué era lo que podía hacer, y él decidió seguir de manera manual una cosa que estaba previamente automatizada. Y esa decisión lo llevó a un lugar que terminó siendo mejor para el alunizaje que el original. Si ustedes siguen en la historia de esta época, aparece esto que fue una película de Tom Hanks. Tom Hanks fue de todo, ¿no? Fue náufrago, fue al espacio, tuvo SIDA, tuvo un problema de aprendizaje. Lo cierto es que en Apolo 13, ellos, y acá aparece la famosa frase, Houston, we have a problem, ¿no? Tenemos un problema, sufren un incidente severo que destruye la mitad de la nave, que hizo que no pudieran llegar a alunizar, pero tuvieron que resolver una situación en base a 2 o 3 herramientas
que eran la colaboración a distancia a través de la simulación. Esto es lo que ellos trabajaron con el astronauta que se había quedado en tierra, la simulación, y la puesta en práctica de soluciones, podríamos decir de alguna manera, generadas, creadas en un equipo compacto. En un equipo compacto. El 27 de marzo de 1977, los dos mejores aviones que había en ese momento, tripulados por los mejores pilotos y los mejores entrenados, sufren un impacto en la pista, producto de un montón de cosas que nada tenía que ver con los aviones, y ahí comienza a entenderse que el problema no era que solamente se rompían las máquinas y que muchos de los elementos, incidentes que ocurrían, tenía que ver con el desempeño humano. Ahí, en ese momento, podríamos llamar que es el inicio de los factores humanos, no como lo vemos hoy, porque como nosotros lo estamos viendo hoy, van a ver ustedes que sufrió una evolución terrible, pero estos primeros 20 años fue el impacto de tratar de evitar el error, la definición del error, cómo hacer para generar modelos de entrenamiento que disminuyeran el error, como una cuestión individual. Y ya a partir del 2000 aparece la concepción sistémica y organizacional, que es lo que más se está usando ahora. Es interesante porque en el 2000, 1999, 1998, aparece una cascada, una catarata de demandas en Estados Unidos para los anestesiólogos y los cirujanos. Y comienza ahí el impacto de la utilización de estos sistemas justamente para buscar una disminución, no así de las querellas, sino de los costos, de los gastos que los sistemas tenían para responder. Entonces, como bien dijo recién el profesor Cubelli, los factores humanos se definen como un campo multidisciplinario que estudia el desempeño humano. Uno podría decir hasta ahí, bueno, esto es psicología. No, porque también estudia las limitaciones y también estudia el contexto en los cuales se actúa. Esta definición, que es muy parecida a la que se dio en el año 86, 87, está otra vez puesta nuevamente en vigor, nunca cambió, en el boletín de la OASI, que es la Organización Civil de Aviación Internacional, del año 21. De esto se desprende que, así como entonces el objetivo era mejorar la seguridad y la eficiencia, hoy también hablamos de gestionar los riesgos. El pasaje de la aviación a las otras industrias transita por el pensamiento sistémico al incluir otras industrias complejas que vamos a ver en un ratito de qué se trata. Y hay una cosa importante, se van agregando enfoques de estudio según fue variando el concepto del error. Hoy, salvo en la investigación judicial, ya no se habla de error único, ni se habla de causa única. Esto aparece en este manual, viejo manual de instrucción de factores humanos, que es lo que nosotros usábamos en aviación hace 35 años. Es interesante este autor, James Rison. James Rison escribió un montón de libros y colaboró mucho con el diseño de los factores humanos como ciencia, y la presentación de este libro, Human Error, que es un clásico para los que de alguna manera estudiamos estos temas, él usa un caso médico de un colega de él que murió en una operación por una cadena de cuestiones, de fallas, muy parecidas a lo que podría estar pasando hoy en algún centro en el cual nos vamos a atender. Instala el modelo de queso suizo, que en definitiva es establecer o tratar de ver que cuando una falla se concreta en un evento adverso, pasó antes una serie de latentes, de situaciones previas. Y él en ese caso, y de alguna manera en el libro, elabora la teoría de que la comunicación, la integración de los equipos, de la alerta situacional, la decisión y las limitaciones humanas están muy vinculados con
la calidad desde el punto de vista de la operación que uno busca. 30 años después, publica otro libro, que es este, en el cual resalta la importancia del error para poder mejorar los sistemas. Y dice, un accidente o incidente no es únicamente resultado del acto de una persona. El siniestro se concreta cuando las acciones o fallas latentes se enhebran de alguna manera, evitando las defensas que nosotros podamos tener. Esta visión sistémica, esto que hoy ya se da en un modelo que vamos a ver ahora que se llama TEM, de una forma más clara, lo que marcaba era que para que se produjese un elemento determinado, fallaban no solamente el operador final o de línea, no solamente la instrumentadora, el cirujano o el médico final que actuaba, sino toda una serie de elementos contextuales que influían sobre él. También en esa época aparece un modelo muy lindo para describir esta cuestión contextual, pero algo estático, ¿no? Es como que aquí uno no ve contexto, aquí uno lo que ve es contexto dinámico, acá uno ve la relación, ¿no es cierto?, de el liveware con slideware, que son las Ls, el software, que serían las listas de chequeo, la forma de proceder, los manuales de los protocolos, el hardware, que son las máquinas, ¿no? La máquina de anestesia, la caja de cirugía, los programas de admisión de los pacientes y de registro, el environment, que es el ambiente físico, la meteorología, ¿no?, para nosotros los pilotos, pero también el entorno social y cultural. Y miren qué rareza. El primero que hace este modelo es Edward, en el 72. Y en el modelo inicial solo había una L. Es decir, que solo se hablaba de una relación de comando, como que era para una sola persona. De hecho, cuando se instalan las primeras teorías sobre entrenamiento del recurso vinculado con estas cosas, solo se entrenaba al capitán. Este fue el caso del Armstrong y del caso del Apolo 13. Y se llamaba Captain Resource Management. Después se agregó al que iba al lado de él, que era obvio que podía influir grandemente en las decisiones. Posteriormente se agregó a todos los que estaban arriba del avión, que es lo mismo que agregar a todos los que están en el quirófano. Posteriormente se trató de agregar a la compañía, de que todos tuvieran un idioma común sobre estas cosas. Y finalmente, y esto está en veremos en muchos lugares del mundo, aún en aquellos que lo han originado, lo que sería el Complete Resource Management, que es un poco así que para que toda la organización de esa industria, de esa actividad en un país, se generen un pensamiento común en cuanto a la visión sistémica. Últimamente, hay un montón de trabajos en medicina que toman esa C de CRM como la resolución de las crisis. Esto es un desprendimiento, a mi modo de ver, que vengo desde la cultura de las dos cosas, incompleto, porque en realidad el CRM, como fue diseñado, no fue diseñado para resolver una situación determinada, sino para resolver las cuestiones de los procesos habituales, y no siempre uno está trabajando en situaciones de crisis. Y también el marketing ha usado esa C para hablarle a sus clientes. Es importante delinear que estas herramientas son las que hoy se siguen usando para entrenar a los pilotos de las líneas aéreas, que es el top de lo que uno está definido, y termina pasando por este modelo que es el manejo de amenazas y errores, que realmente es sumamente interesante cuando uno trabaja sobre lo que se llama la gestión de diagnóstico de un proceso. Entonces, Guillermo decía hace un rato que los factores humanos no es solo esto o lo otro. Los factores humanos es un poco de todas estas disciplinas y otras más, psicología, medicina, ergonomía, comunicación, ciencias de la educación, sociología. Hoy nosotros vemos con cierta preocupación que hay congresos de calidad que se relacionan con esto, congresos de seguridad del paciente que se relacionan con esto, pero no como una cuestión sistémica, sino como una cuestión parcial.
Y ni hablar de la concepción psicológica, que fue la primera que tuvo allá en los 70 sobre la conducta humana individual, que todavía muchas veces persiste con esa estrategia cuando en realidad se ha visto que en muchos casos es imposible que el sujeto actúe todas las veces como quiere, como vamos a ver después. Este es un ejemplo, es una muestra de cómo nosotros tomamos algunas de esas funciones. Por ejemplo, la alerta situacional, a donde tenemos todos los elementos de la alerta, ¿no? La percepción de lo que sucede, esto es sensorial, la comprensión que empieza a ser cognitiva, el planteo para qué es lo que voy a hacer, la decisión y obviamente la evaluación y el chequeo. Este que es el proceso de alerta y toma de decisión siempre está influido por un contexto en el cual se está dando esto. Por eso es tan importante que los diagnósticos no se copien y peguen, porque justamente es muy difícil de copiar los contextos, y esto lo sabemos todos nosotros que hemos trabajado en distintos lugares y en distintas situaciones muchas veces. Y aquí, este capítulo, esto rosita que ustedes ven acá, no es más ni menos que las limitaciones. Las limitaciones son muy poco contempladas dentro de la salud, lamentablemente. Y este es un gran sesgo que tiene y que favorece el error. Entonces, ¿qué decía en ese momento la Fundación de Seguridad de Vuelo con respecto a qué eran las habilidades no técnicas? Ellos decían, son todas las cosas que no tienen que ver con el avión, ni con los sistemas del avión, ni con los procedimientos de operación, ni con los protocolos que generan o que están relacionados con el proceso. Esto no quiere decir que la importancia de estas habilidades no técnicas deje de lado el requerimiento indispensable de conocer lo técnico. Es como que una moneda tenga cara y no tenga seca. Pero también visto al revés, de la misma manera que decimos que es importante conocer para saber hacerlo, es importante manejar este tipo de habilidades para hacerlo mejor. Esto está probado en todos los trabajos más actuales que vamos a ver en un ratito en el mundo con respecto a salud. ¿Cuáles son esas habilidades no técnicas? Mantener el alerta situacional, tomar adecuadas decisiones, comunicar de manera adecuada, lo que sería la capacidad de integración y de trabajo en equipo, la facilitación, la coordinación y el liderazgo, y una vez más, el reconocimiento de las limitaciones. Yo les decía que todo esto se fragua en un pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico no lo inventó Peter Senge. Peter Senge escribió un libro que se llama La Quinta Disciplina, que lo resume. Pero si vamos realmente al origen del pensamiento sistémico, está por Heráclito y por los griegos, que tenían una concepción de la salud como la interacción de los elementos más que de los elementos mismos. Ese pensamiento sistémico es un marco conceptual que lo que nos permite es trascender la visión fragmentada por ver la integración de qué es lo que todos piensan de lo que está pasando. Es comprender las relaciones que existen entre los componentes, independientemente de los resultados. Es un marco para comprender los saltos de escala. ¿Qué son los saltos de escala? Si nosotros vemos, ¿no es cierto?, un mapa del universo, la Tierra es un punto más chiquito que el virus del COVID. Sin embargo, estamos todos acá ahora haciendo esta actividad y nos parece lo más importante y registra nuestra atención. Por lo tanto, la escala de una cosa y de la otra coexisten y conviven, pero tienen importancias relativas de acuerdo al momento. Explora patrones de cambio que son eficaces en lugar de, como yo les decía recién, soluciones instantáneas de los sucesos que son cada vez más complejos. El ejemplo de esto es, yo tengo un servicio que tiene lista de chequeo, listo, fenómeno, entonces tiene lista de chequeo de pacientes y no hago un control y una evolución de cuáles son las condiciones en que se hace la lista, cómo las preparan, y después puede ser que haya lugares donde esa lista la llena la instrumentadora que entra a las 7 de todos los enfermos, o que la visita preanestésica, que es otra herramienta
vinculada con poner defensas, y es muy buena, la lista de chequeo también, no la realice el mismo anestesista que va a atender al paciente, etcétera, etcétera, cosas que ustedes conocen. Por lo tanto, la idea de extender y conocer y entender las relaciones que hay entre los sucesos y las subpartes de un sistema es el desafío. ¿Qué son los sistemas complejos entonces? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque la salud es un sistema complejo. Y los sistemas complejos que se definen, como vamos a ver enseguida, porque tienen muchas partes que interactúan entre sí, se extienden a gran parte de las actividades de alto riesgo. El transporte, el petróleo, la actividad nuclear, la actividad de la biogenética, los medicamentos, ni hablar, la energía atómica y también los fenómenos naturales, como la meteorología, el mismo funcionamiento humano, representan sistemas complejos. ¿Cómo se definen los sistemas complejos? Se componen de subsistemas o elementos muy relacionados, que están fusionados en una alta interacción y dependencia entre ellos. Están sometidos, estos sistemas complejos, a continuas exigencias en aumentar su producción, su eficiencia y su seguridad. Son actividades que permanentemente están buscando, de alguna manera, mejorar. Y tienen dos características, que son, de alguna manera, la que los definen, ¿no? La complejidad interactiva, por un lado, y los acoplamientos fuertes. Muy bien, vamos a ver qué es esto. Esto lo describe inicialmente Charles Pirrow en el año 86, y ya en el año 2014 Erich Hollnagel, y en el 2017 James Reason establecen que estas características son las que definen que un sistema sea complejo. La primera es la complejidad interactiva. ¿Qué quiere decir? Que por razones muchas veces de economía y de síntesis, yo junto los elementos y los hago interactuar entre ellos. Esas interacciones muchas veces generaron relaciones inesperadas por fuera de la secuencia y objetivo funcional del diseño. Estas interacciones inesperadas no siempre son planeadas, no siempre son conocidas, no siempre son familiares, generan desconcierto en los operadores y es difícil entender qué es lo que está pasando, cómo identificar los peligros y gestionar el riesgo. A los fines de la definición sistémica, causan accidentes que son normales para ese contexto, lo cual no quiere decir que sean leves, son accidentes normales. La otra característica de los sistemas complejos son los acoplamientos fuertes. El acoplamiento fuerte es un proceso que discurre en un tiempo y velocidad determinado y que implica pasos que son ineludibles, ¿sí? Una vez iniciado ese proceso, requiere una secuencia de detención que es inmodificable, con un ritmo rígido y predeterminado, que no se puede mover de esa temporalidad. Tienen controles que son inmodificables y muchas veces los operadores no tienen acceso directo, remoto, al control, sobre todo cuando esos procesos están automatizados, ¿no? Un respirador o una mesa de anestesia tiene en sus componentes de cibernética interrelaciones de las cuales nosotros no podemos evitar. Un auto yo tengo 64 años, cuando yo tenía 25 años y tenía un autito bastante viejo y fallaba algo, metía mano porque en realidad sabía por dónde podía ir. Hoy si se para el auto no tenemos acceso porque hay una caja negra que no permite que nosotros accedamos a esos controles que están automatizados. Si viene un tipo, pone un enchufe en la radio y te dice lo que falló es esto. Estos sistemas se protegen de estas interacciones con la redundancia, con lo cual tratan de corregir desvíos y fallas conocidas, pero por una cuestión económica, básicamente, no contemplan todas las interacciones, solo contemplan aquellas que son más probables. Cuando le erran, cuestan 450 vidas y 26.000 millones de dólares
a la Boeing con el 737 MAX, que fue un avión que una de las interacciones de sus computadoras no fue contemplada, generó que 2 aviones cayeran con toda su gente arriba sin que los pilotos ni siquiera pudieran reconocer, porque no estaba descrita en los manuales, la falla, ni tampoco los procedimientos para resolverlo. Por eso, la gente que opera estos sistemas, ustedes en un quirófano, ustedes dando una clase, ustedes en la atención de la terapia intensiva, no son fáciles de sustituir. Independientemente de las cuestiones ideológicas, es muchísimo más difícil, en términos de un proceso seguro, encontrar el personal idóneo que comprar un aparato. Vamos a poner un pequeño ejemplo de que es un acoplamiento fuerte entre 2 sistemas complejos. En el 7º piso del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, la cirugía de corazón de Naira Renata, una pequeñita de 22 días de nacida, continúa en medio del sismo que provocó la caída de plafones y piedras al interior del edificio. Atención, atención. Una emergencia real. El doctor David Arellano, jefe del Departamento de Cirugía Cardíaca Pediátrica que operaba a Naira a causa de una cardiopatía compleja, sostuvo a la pequeña y apenas pasó el movimiento, suspendió por unos instantes la cirugía para avisarles a los papás que continuaría. A mi bebé. Muy bien. ¿Qué sistemas le parece que entraron en juego en ese pequeño video? ¿Qué sistemas complejos entraron en juego? ¿Alguno quiere decir algo de esto? Yo soy abogada, así que no sé qué pasa en un quirófano. Bueno, no importa, pero en un quirófano, en este caso, lo que estamos viendo es un sistema complejo que es la salud y dentro de la salud la cirugía, con un acoplamiento fuerte que es que empezás una cirugía y la tenés que terminar, y eso tiene una serie de elementos que vos podés hacer más rápido o más despacio, pero lo tenés que hacer. Aún en el peor packing, en el más rápido, abrís y cerrás, ¿no? Entonces, la cirugía como uno de los sistemas complejos acoplados, y por otro lado, ¿no es cierto?, la geología, que te tira un sismo al mismo tiempo que el otro. Entonces, ninguno de los dos se pueden parar. Y esto es un poco el planteo que tiene que ver con el estudio que se hace de los sistemas complejos. Cuando ya vamos entrando en la parte de la medicina, ya en el año 24, Wayne Babcock describe la importancia del buen funcionamiento de los que operan, año 24, ¿no? Y Cooper, yo creo que es el del ligamento de Cooper, ¿no?, escribe que los factores humanos podrían influir en la seguridad del paciente en uno de los trabajos que él plantea en la academia. Reason, ya les conté, y ya por el año 2000 y un poquito más, 2008, 2009, empiezan a aparecer herramientas de distintas universidades que investigan esta transculturación de este modelo sistémico a la atención de la salud. Justamente, fíjense, en el año 89 nosotros hicimos un trabajo de comparar una cirugía con un vuelo, en el cual lo que mostrábamos era, por un lado, ¿no es cierto?, el prevuelo, que vendría a ser la inducción anestésica, con el preoperatorio, el despegue y la inducción anestésica como la entrada, la profundización del procedimiento quirúrgico o el vuelo en sí, el descenso, aproximación, aterrizaje con el cierre y la recuperación, y después el posvuelo y el posoperatorio. Y lo que tienen en rojo es lo que nosotros como pilotos practicamos permanentemente en los simuladores, que tiene justamente la forma, en por lo menos el 40% de lo que se practica, de factores humanos y herramientas no técnicas, mal llamadas blandas, mal llamadas blandas por los que no son aeronautas. Yo les decía hace un ratito que las complejidades de la atención médica favorecen las fallas. Vamos a analizar algunas de estas cosas. Ustedes después me dirán si les parece que son así o no.
Bueno, la atención de la salud también es una multidisciplina, ¿no? Pero esa multidisciplina incluye la mayoría de ciencias que no son precisas, ni permanentes ni absolutas. No se pueden meter fácilmente en tablas, ni el desempeño, ni cómo son los pacientes. Los médicos, ¿qué decimos? Hay enfermedades y no enfermos. ¿Eh? Es decir, no hay enfermedades sino enfermos, que estamos hablando de una variabilidad que todos conocemos hasta en casos de nuestras familias. La definición de la pericia de los que trabajamos en esto y cuando esa pericia es disfuncional, la hacemos nosotros mismos. Y muchas veces atada a la posibilidad de estar trabajando en diseños de equipos no formulados con un objetivo determinado y en lugares que no son exactamente lo mejor para lo que estamos trabajando. Estos son cifras, no es opinión. Hacemos una encuesta cada vez que hablamos de limitaciones. El 70% de nosotros, los que estamos en salud, negamos el efecto de la fatiga y del estrés en nosotros mismos, por lo menos lo posponemos. Ahora, la pandemia lo puso un poco más en superficie, pero en general trabajamos en condiciones que pueden generar mucho estrés y pueden generar mucha fatiga. Las fallas muchas veces no son catastróficas, por lo tanto perduran y son difíciles de identificar. Las fallas en los tratamientos o las fallas en los procesos que diseñamos para manejarlos. Y por eso puede que no se visualicen de entrada. Otros elementos son lo que decíamos recién, va de la mano de que por ahí hay escritos un montón de manuales cada vez más y las empresas se pelean por certificar normativas que muchas veces solo son manuales, porque son fotos que se visualizan en el tiempo. Y cuando uno observa el funcionamiento, la película, no es lo que pasa en esos manuales. Es interesante esto porque esto mismo pasa en la aviación y en otras industrias. Acciones no probadas como seguras. La pandemia fue una lista, un índice de montones de cosas que se proponían que no habían sido validadas y que muchas veces el daño por ahí ocurrió por fuera de la falla, antes o después. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se pone en evidencia en el daño? Por eso muchas veces solo se habla de eventos adversos y en realidad hoy en el mundo ya se estudia también qué es el proceso que no tiene ningún daño, porque esta es la manera de anticiparse. Tenemos un gran subregistro en la aviación y en otras industrias el registro es mucho más extenso, la data y la validación de esa data es mucho mejor. La falta de cultura de reportes de seguridad, esto de la conspiración del silencio, ¿no? Y que ocultemos, todos sabemos tal cosa, pero el parte lo escribo yo. Y la cuestión esta de todavía, en algunos ambientes, tener mucha dificultad desde el punto de vista de la seguridad psicológica para poner en blanco y negro qué es lo que realmente está ocurriendo. El entrenamiento muchas veces es solo técnico y sobre pacientes, y la autodefinición de estatus formativos y de calidad. Nosotros decimos esto desde un núcleo muchas veces cerrado, de un núcleo muy estático, que no es abierto a opiniones diversas. Esto se da mucho en las sociedades profesionales y se da mucho también en pequeños guetos a veces dentro de las instituciones. ¿Por qué hablamos de todo esto hasta acá? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque los factores humanos en los reportes estadísticos que tienen que ver tanto en la aviación como con los pacientes en el último año, saquemos la pandemia, hasta el 19, no es que sacamos la pandemia porque no hay datos, hay otro tipo de datos, intervienen en el 80% de los eventos adversos. Y los elementos más comprometidos de esas investigaciones, el estudio de Panagiotti es un estudio que Cristina Lozano me acercó hace un tiempo y es realmente interesante, si lo pueden buscar, léanlo.
donde dice que más o menos 1 de cada 10 pacientes tiene un daño prevenible y que ese daño prevenible que tiene 1 de cada 10 pacientes lo refiere a una población de 350.000 en 10 centros de Europa Occidental. No en Namibia, con el perdón de lo que pueda parecer como un desprecio, sino por las condiciones de desigualdad. En esos estudios, lo que se encuentra es que lo que está más comprometido es la comunicación, el alerta, la toma de decisiones, el trabajo en equipo y el manejo de las limitaciones. Fíjense que esto era lo mismo que en el año 80 Rison dijo en su libro. Con respecto al error, me gustaría jugar un poquito con esta imagen, ¿no? Esto es nuevito, de marzo del 21, donde decía, el error humano arruinó 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Y en junio el error humano arruinó 45 millones de dosis. Esto lo manifiestan las noticias, las noticias en los medios. A ver, si realmente depende de una sola persona, el sistema es pobrísimo. Lo mismo que pasó con lo que yo les conté del MAX. Lo mismo que pasó con este caso que es muy conocido, ¿no es cierto? Porque la persona era mediática, pero que puede ser el paciente que ahora está entrando en un quirófano en cualquier lugar del mundo. O el frenado del maquinista o de que se quedó dormido el chofer del micro. En realidad, como dice Gandhi, un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea que fue un error. Esto primero. Y segundo, si todos estos sistemas que son de alto riesgo los puede detonar una acción errónea, el sistema está mal diseñado. Yo les decía que Rison había planteado el sistema de barreras y defensas. Entonces él decía, bueno, si cuando nosotros llegamos al evento adverso se pasaron todos estos lugares, la organización, es decir, las decisiones gerenciales, los procesos organizacionales, el lugar de trabajo, como yo les decía, los errores que podían hacer las personas, y atraviesa los reglamentos, el entrenamiento y la tecnología, el último que puede definir el evento es el operador de línea. Recién ahí, este es un juego, ¿no? Hecho sobre el queso suizo con los virus pandémicos. Fíjense que divide esto en responsabilidades individuales, como es las mascarillas, lavarse las manos, y responsabilidades compartidas, que tienen que ver con la organización, con cómo nosotros planteamos la información, con cómo nosotros, bueno, de alguna forma, cada uno de los agujeros de las acciones de todos terminan impactando en la posibilidad de que existan más pacientes. Miren, vamos a resumir esto. Esto se trata de lo que vamos a ver. Si yo estuviera frente a ustedes, que es mucho más cómodo que hablarle a la máquina esta, y seguro hubiéramos podido interactuar mucho más, y les preguntara cómo harían para ir de AVE, la mayoría me diría sí. Y si yo les dijera, miren, de esta señora que sale a correr 4 veces por semana, hizo este recorrido, y les preguntara por qué, alguno la juzgaría, otro diría, bueno, y la realidad es que esta señora se encontró que había llovido como hoy y no podía pasar por el parque porque había mucho barro y entonces se desvió. Después justo había una peregrinación de la iglesia de patronal, una fiesta patronal y no podía pasar. Le dijeron que había unos perros que cuando pasabas corriendo te mordían los talones y finalmente cuando ya llegaba un tren había atropellado un auto y había quedado atravesado en el último paso a nivel, por lo tanto tuvo que desviarse. Quiere decir esto que lo que nosotros buscamos en factores humanos es comprender el desempeño dentro del contexto en el cual ocurre. Y las habilidades no técnicas, y entrando ya en salud, toman este modelo. Las habilidades no técnicas son una parte de todo esto. Si nosotros nos quedamos solos con las habilidades no técnicas, estamos tomando solo 3, 4 piezas de un rompecabezas de 100. Fíjense que la Royal College of Surgeons de Edimburgo define el no test
como las habilidades no técnicas para los cirujanos. ¿Y qué toma? Las que hablamos antes, alerta, toma de decisión, comunicación y liderazgo. Aberdeen genera en su universidad un programa para los anestesiólogos que es muy lindo, muy interesante. Nosotros escribimos con un colega, Alejandro Covelo, un análisis sistémico de la pandemia como accidente normal. Guille está dispuesto para que vos lo difundas cuando quieras entre todos los asistentes, es libre, tiene obviamente, es un PDF con un ISBN, pero es de acceso libre. Y otras propuestas de capacitación están dentro de esta misma universidad. Cuando nosotros ahora, el 18, vamos a trabajar con Carolina Casulo en 5 clases, trabajando todo lo que es comunicación y todo lo que es factores humanos para el curso de instrumentación quirúrgica. Esto son charlas, son eventos que hemos hecho en cursos de administración, en Fundación Huésped, y próximamente con el Hospital El Cruce vamos a hacer un curso de factores humanos en simulación, porque evidentemente donde está el cambio de esto es ahí. En la UCA también trabajamos con ello. Y la última parte de esta charla tiene que ver con la gestión moderna de los riesgos. Yo les decía, empezó como la conducta individual y terminó en lo sistémico. Este modelo SMS tiene que ver con un modelo de la aviación, pero que genera la idea de cómo gestionar los riesgos tomando en cuenta una cultura de la seguridad, investigando los peligros de los procesos, sacando provecho del error, no buscando la culpa. La culpa la va a seguir buscando la justicia y va a seguir buscando la compensación económica, porque esa es parte de la justicia. Nosotros lo que estamos hablando es de mejorar los procesos y el análisis del riesgo generalmente lo que determina de manera potencial es estudiar las probabilidades, severidades y la elaboración de una matriz de riesgo. Estudiamos los procesos, buscamos los peligros y vemos su probabilidad y severidad. Las propuestas de mitigación de riesgo, que esto sería la cuantificación, es decir, nosotros proponemos que esto se puede hacer, pero poniendo estas medidas para mitigar el peligro que describimos antes. Bueno, a ver, ¿cuánto esto realmente lo frena? Y naturalmente, el entrenamiento y difusión para el seguimiento. No tengan duda que la gestión de riesgo, como lo están asumiendo muchísimas organizaciones en el mundo, determina hoy otro negocio para la organización. No solamente porque se ahorra el dinero de las consecuencias, sino que se ahorra las consecuencias en su propio personal, que muchas veces está desmotivado y que no toma con todo lo que podría tomar el objetivo de que la calidad, la seguridad y la confiabilidad de los procesos empieza a ser una consigna propia de desarrollo profesional. Esto es muy interesante, con esto vamos terminando, y tiene que ver con el concepto de la deriva práctica. Esto fíjense que es del año 2002 y que plantea que muchas veces escribimos un montón de manuales y la gente no hace eso. Es la diferencia entre lo que la gente hace y lo que yo me planeé que se hiciera. Y de la mano de ese curso de SMS, fíjense, es el curso de Sistema de Gestión Seguridad, nosotros vamos a explicar esto bien porque me parece que es de alguna manera lo que le da el contexto final a todo esto que hablamos. Uno diseña un sistema y plantea un desempeño teórico. Empieza a funcionar. El desempeño real se separa de ese desempeño teórico. Eso se llama deriva práctica. Entonces yo pongo entrenamiento, tecnologías, buscando de alguna manera achicarla. Y depende dónde yo ponga el ojo, voy a tener más o menos consecuencias. Si yo lo empiezo a hacer observando el proceso sin tener todavía las consecuencias, el ángulo va a ser menor que si yo me fijo en el momento en el cual el evento adverso ya pasó. ¿Estamos? Entonces,
es muy importante entender que las organizaciones, depende del momento en el cual actúan, son reactivas, como muchas de nuestras organizaciones todavía, son proactivas cuando trabajan antes y son predictivas cuando trabajan mucho antes. Hoy en muchas universidades del mundo se están estudiando los procesos de dentro de 2 años. Y no lo estoy diciendo esto como, qué bárbaro, lo estoy diciendo simplemente porque en algún momento tenemos que empezar a ver si podemos mejorar estas cosas en serio. La Organización Mundial de la Salud plantea el año pasado y este año estas estadísticas. 1 de cada 10 pacientes, lo que les dije recién, 134 millones de eventos adversos debido a cuidados inseguros en países de bajos y medianos recursos, 60% de muertes debidos en las fallas de la atención médica, 2,6 millones de muertos a nivel mundial por esta causa. Y el costo, que no es lo que me interesa más en esta charla. Y establece este plan, donde la verdad veo con mucho interés que por primera vez aparecen las autoridades, los que regulan los sistemas. Porque si nosotros controlamos la lista de chequeo y al sistema le importa un pito, va a depender de quién esté.
esto para que tengan claro desde dónde damos esta charla, ¿no? Porque a veces nos ha pasado que nos han dicho, bueno, pero entonces, ¿qué crees? ¿Que nos quememos como bonzos aceptando el error? No, es al revés. La única manera de aprender del error es reconocerlo, y los mejores equipos son los que se han desarrollado poniendo en juego el análisis de los procesos. Justamente Daniel Mauriño, con quien trabajamos allá por los 80, 86, 90, dice sobre esto, ¿no? Dice, la noción del error aceptable es simple y operativa. El problema no es el error en sí, sino las consecuencias. Cuando no tienen consecuencias, a los fines prácticos no existe. Esta visión es analizar las cosas cuando pasa algo. En realidad, lo que uno busca es ver las cosas antes de que pase algo, porque justamente lo que él plantea es que lo que uno tiene que hacer es administrar el error y no buscar evitarlo permanentemente. Entonces, obviamente no es adecuado comprender y explicar el desempeño de un sistema sumando a la gente. Muchas veces se dice que un equipo de 4 integrantes es más que 4. Bueno, todos sabemos que a veces un equipo de 4 son 2 o 3 como producido. Y que todo esto, la forma de optimizarlo, no se da solo en la herramienta de ajuste de los comportamientos individuales. Justamente la óptica de esta perspectiva es la que permite plantear que no se puede copiar y pegar, porque muchas cosas que hemos visto es que se trata de trasladar los mismos modelos usados en aviación en medicina. Y ahora últimamente estamos viendo trabajos donde directamente se pretenden despegar de lo que se vivió en la aviación. Y la idea es aprender de eso, tratar de aprender. Por eso hay muchos intentos de prevención que la idea es tratar de investigar, difundir y entrenar esta perspectiva sistémica. De lo contrario, ¿qué vamos a seguir haciendo? Tapando el sol con las manos y rezándole al Dios que creamos nosotros, que le pase a otro. Qué bueno que no nos pasó a nosotros, qué bueno que no fue en esta guardia, menos mal que le pasó a estos. Sin darnos cuenta o convenciéndonos de que estamos haciendo realmente lo que es necesario, cuando en realidad, como ustedes ven, siempre hay un poco más por hacer, ¿no? Es decir, siempre hay una perspectiva que integra la realidad de otra manera, como les decíamos recién. Quedó claro que los factores humanos son una multidisciplina, que se ven comprometidos en el 70% de los eventos adversos y que el desempeño humano justamente es una variable no precisa. La gestión de riesgos no es solo una suma de manuales, de programas, no es solo eso. Y los sistemas maduros en seguridad comprenden la deriva, trabajan con la deriva, la castigan cuando es violatoria, pero tratan de comprenderla. Muchas de las derivas están originadas en un mal diseño. Los sistemas complejos esconden interacciones. La salud está lleno de eso. Lleno. Bueno, todo esto fue dicho. Es un proceso continuo. Los equipos más efectivos, como yo les decía, son los que más erran, no porque erran más, sino porque no lo ocultan y lo trabajan. Y los procesos normales, cuando uno habla de estudiar los procesos normales, habla de los procesos que aparentemente terminan bien y que muchas veces no terminan bien solamente porque hicimos las cosas bien. Como los que terminan mal, no solamente terminan mal por algo que hicimos particularmente en un error. Y indudablemente las interacciones inesperadas y el desempeño humano deben considerarse como variables inexactas. Cuando nosotros trabajamos en fatiga, observamos estudios hechos en universidades de mucho renombre que son increíbles porque te meten en una tabla cuestiones subjetivas que van a depender absolutamente del momento y a quién se preguntó. Es decir, establecen parámetros de fatiga en base a estudios de 19 personas, 20 personas. No existe eso
no es lógico, y lo que uno debe tener en cuenta es que el colchón de esta inexactitud, como cuando hablamos de medicina laboral, es indubio pro operario, hay una abogada que va a poder refrendar que me acuerdo de eso cuando estudiaba en medicina laboral, indubio pro operario, acá indubio es al desempeño y toda la variabilidad que podemos tener todos los días. Y no hay duda de que la formación en esto es una inversión, es un proceso de negocios. No es cuestión de querer hacer todo junto, ¿eh? Primero hay que hacer lo necesario, después lo posible, y tal vez ahí logremos lo que hoy nos parece imposible. Esto parece ser que lo dijo San Francisco de Asís en el año 1226. Lo que está claro es que nunca, nunca va a dar igual como hacemos las cosas. Y si todas las cosas te dan lo mismo, estás haciendo mal las cuentas. Muchas gracias y bueno, abrimos a las preguntas, al debate, a lo que a ustedes les parezca. Gracias, Marcelo. Bueno, hay varias observaciones. También Andrea López, que dice que, por ejemplo, que ella pudo observar mucho error en la atención domiciliaria. Bueno, claro, en distintas fases. Nos pregunta Andrea Medina Ortiz si estas gestiones del error se pueden aplicar en un flujograma que permita la multidisciplina. Bueno, creo que en muchos flujogramas. No sé, Marcelo, si vos le querés agregar Sí, algo más, como sistemática, ¿no? claro, el problema de esto es primero hacer un diagnóstico sistémico, que es diferente al diagnóstico que hacemos habitualmente. Habitualmente nosotros cuando algo sale mal, vamos y agarramos a ver quién estaba, y qué y por qué, qué hicieron, y, por qué. Y en realidad eso es un modelo que fue el modelo de Reason inicial. Y el modelo que uno usa, y por favor, esta no es una charla de seguridad del paciente, esta es una charla de factores humanos en sistemas complejos. Lo que uno busca es que cada proceso tenga el flujograma conteniendo todos los aspectos que intervienen en ese sistema. Es como un reloj, a donde si vos sacás un cosito, el reloj no funciona. Ahora, vos podés tener el reloj íntegro, y si no tiene la pila tampoco funciona. Y te da una hora, y esa hora 2 veces por día tiene razón, aun cuando esté parado. El problema es no saber cuándo, y el problema es no saber que no funciona. Entonces, a veces el diagnóstico es creer que falló una pieza y es otra, o son todas, o son varias. Entonces, yo le escapo un poquito a esto del flujograma como concepto porque me hace acordar a los protocolos, ¿no? Y a las listas de chequeo que nosotros en los aviones hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos todo el tiempo para no olvidarnos. Y se observa en el simulador. Y si vos haces la lista de memoria, te lo marcan. Porque no sirve. Tenés que mostrar y tocar. Porque esa es la manera de no olvidarte. Igual te olvidás. Entonces, yo creo que es interesante por ahí tener el concepto de que hay que ir de a poco y que lo primero que hay que hacer de estas cosas es un buen diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico ver a dónde uno tiene que trabajar. Muchos de nuestros alumnos, desde mi época hasta hoy, nadie les dijo cómo se le habla a un paciente. Muchos de los médicos que tuvieron que darle aviso de muerte a la gente recibieron pocas charlas y solo en algunas especialidades de cómo trabajar con las malas noticias. Si bien cada vez hay más, por suerte, pero eso no resuelve el problema de la comunicación médico-paciente, porque un montón de pacientes no saben lo que dice la receta porque no la entienden y por lo tanto no saben cómo tomar el medicamento y se lo preguntan al farmacéutico. Estoy diciendo cosas puntuales, esto podemos charlar toda la noche de estas cosas. Y si no, los que fuimos pacientes alguna vez, les contamos. Si no, los que alguna vez nos tocó estar de paciente, les contamos. No, bueno, buenas tardes, un placer escuchar la charla, Marcelo. A una persona con la trayectoria de los presentes, ¿no? ¿Cómo se hace para gestionar en este contexto económico de país
empobrecido o de país de medianos recursos, medianos bajos? ¿Cómo se hace para gestionar por anticipado, por gestionar las medidas que puedan contener una catástrofe que es poco posible, digamos, o con baja incidencia, como es, por ejemplo, Probabilidad. la pandemia? No, la probabilidad. No, Porque cuando vos vas al empresario, cuando vas al gerente, a nivel, cuando vos te dirigís a la empresa y le decís, yo necesito de este recurso, yo no sé cuánto lo voy a usar, pero mirá que si pasa esto, es muy grave el daño. Y la verdad es que en esto de regatear, bueno, creo haber sido claro. ¿Cómo se hace para gestionar eso? Porque entiendo que es una pregunta con alto componente político, pero ¿cómo se hace para gestionar eso? Porque como terapista, como jefe de terapia intensiva, como docente de la carrera especialista de la UBA, yo no tengo respuestas cuando se me plantea eso. yo te agradezco Perdón. mucho tu pregunta, Jorge, porque a mí me gustaría, Guillermo, que vos le hagas llegar el librito a Jorge, porque justamente ahí nosotros hablamos de esto que vos estás diciendo, ¿no? Pero esto que vos marcás, Jorge, es una parte del problema, porque en realidad nosotros, el planteo de esta charla, que es una muestra, simplemente una muestra, no se refiere a los casos excepcionales como fue la pandemia, se refiere a la práctica diaria en situaciones normales. Y cuando nosotros hablamos de la pandemia, que es un caso extraordinario, también hay cosas para decir y por supuesto tienen un sesgo brutal que es no solamente la ignorancia, para darle un término eh, polite, ¿eh? La ignorancia, Generoso. sino también la incapacidad para formarse. Cuando yo digo esto, lo digo desde el marco de lo más elemental que es un chico que va a la facultad de medicina o que va a hacer la carrera de instrumentadora quirúrgica o que va a la facultad de psicología, un montón de tipos del equipo que después trabajan juntos y nunca practicaron nada juntos. Nunca tuve, vos sos intensivista, nosotros dimos hace poco un curso en la SATI hablando de esto también, y la realidad es que hay que empezar, como dice San Francisco de Asís, ¿no? Primero por lo posible, porque si uno se plantea cambiar la cabeza del tipo, y eso va a ser muy difícil si no viene una acción, como fue en la aviación, y como empieza a pasar, parece interés en programas de este tipo, en cuestiones bien concretas, ¿no? Como la que vos marcás. La respuesta que yo te doy de esta pregunta es que ese es un aspecto y que ese aspecto es un aspecto al cual uno tiene que llegar desde los aspectos cotidianos. Mirá, hace unos días dimos una charla en un hospital importantísimo de Buenos Aires, ¿no? Donde uno diría, ahí me voy a operar o ahí me voy a internar. Y uno de los directores dice, bueno, se abrió a la pregunta, era una charla parecida a esta, y se abrió la pregunta y el tipo me dice, yo lo que te quiero preguntar es cómo yo estoy acá en un barco en el medio del mar con ola de 14 metros. ¿Cómo hago para gestionar esto? Mirá, lo primero es no ponerse a gestionar cosas nuevas en las olas de 14 metros. Por ahí tendría que pensar cuando las olas son de 1,5 metros. Pero eso es fácil decirlo, saquemos la pandemia. Porque la pandemia es una cosa muy particular, todos lo sabemos los que estamos acá. Es una catástrofe brutal. Pero más allá de la pandemia, antes y después de la pandemia, estas cuestiones lo que buscan es mejorar los procesos. Y de alguna forma, en la medida en la cual se concientice sobre lo que vos decís, Jorge, la concientización desde la universidad, desde la formación, ¿sabés desde dónde? Desde los colegios médicos, desde los colegios científicos, desde las mismas asociaciones, viste, de especialidad, que no solamente requieran una determinada cuestión vinculada con lo operativo, con lo técnico, sino también con las condiciones
con la formación requerida para poder hacer frente a aquello que es la función de todos los días. Esto es el proceso. Es un proceso que nosotros seguramente, yo particularmente, no creo que vea consolidado. Pero que sí no voy a dejar de plantear lo que estamos haciendo. Hay cosas que van mejorando y otras cosas que empeoran un montón. ¿Estás escuchando, Marcelo? Porque se te entrecorta un poquito. No sé si estás hablando o... Sí, Ah, sí, estoy ¿estás? diciendo, no sé si se escuchó lo que dije. Hay Eh, cosas. Ahora sí, a ver. A ver, ¿me escuchás? Ahora te escuchamos. No sé dónde terminé, dónde escucharon, hasta Lo dónde escucharon. último nos escuchó, Marcelo. No, que yo decía que hay cosas que van mejorando un poco con preocupaciones parciales, pero que por ahí uno cuando hace una visión integrada cree que puede mejorar todavía más. Y esa mejora no se puede hacer solo desde un sector, ¿no? Solo desde un área. Sí, bueno, acá tenemos varios comentarios. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, algo, me va avisando en el chat, por favor. Hay comentarios. Isabel dice que esto en parte pasa porque quienes gestionan la salud en general no son personal de salud ni saben mucho del tema. Eso lo decía el viejo profesor Pérez, quien fundó en la Argentina la Escuela de Administración de Servicios de Salud, que decía que nadie puede gestionar la salud si no tiene el código de la medicina, ¿no es cierto? También se nos está diciendo que lo que pasa con esto, que por ejemplo, que las empresas tipo de responsables de accidentes de trabajo, en general hacen un resarcimiento del accidente en lugar de prevenirlo. Esto me hace acordar un poquito y lo que habló Marcelo sobre el tema de los procesos, ¿no? Todos se acuerdan acá el famoso esquema de Donavedian, que decía, ¿qué analizamos? ¿Estructura, proceso o resultado? Y hoy en día se busca el proceso, ¿por qué? Porque los que estamos en servicios, por ejemplo en la salud, cuando está el resultado es tarde para corregir. Entonces, nosotros no fabricamos un lavarropa que después se lo podemos cambiar al que lo compró o arreglarlo. Entonces, en las cuestiones de servicio, en nuestra área, que es el área de la salud, nosotros tenemos que buscar el mejor proceso anticipándonos a que esa deriva no exista o sea la menor posible, porque después del proceso, cuando está el resultado, ya el resultado no lo podemos arreglar. Para nosotros es muy importante anticiparnos a que ese error no ocurra. No sé si hay alguna pregunta más, algo que quieran comentarle al doctor. Marcelo, no sé si querés decir algo más antes que hagamos el cierre. Mira, se me ocurren muchas cosas, pero a los fines de ser sintético y viendo los comentarios, ¿no? que están en el chat, esto que nosotros planteamos esta noche es una caja de herramientas, no es una cosa sentenciosa, no es un polvo mágico que va a cambiar la historia, nada de eso, es trabajo. En la aviación no fue fácil, tardó un montón y hoy aún tiene muchas dificultades porque la implementación de esto rutinariamente todos los días genera una necesidad de evaluación permanente. De hecho, nosotros como pilotos de una línea aérea nos entrenamos en factores humanos 2 veces al año y somos evaluados 2 veces al año. Y no crean que las condiciones de la aviación económicamente son peores que las condiciones de la salud. Son mejores, ni mejores ni peores. De hecho, la pandemia particularmente destruyó un gran porcentaje de las líneas aéreas. Lo que a mí me gustaría que quede esto como perspectiva es la perspectiva del sistema. La perspectiva de no echarle siempre la culpa al otro o no pretender como jefe buscar solo el culpable. Entender que cuando algo falló, hay un montón de cosas que fallaron con eso o que atravesó una serie de capas para llegar a esa falla.
y que por ahí nosotros no estamos en condiciones de cambiar todas esas capas. Pero sí estamos en condiciones de ser conscientes de que echándolo al que falló no solucionamos nada, porque va a volver a fallar otro en la misma condición. Porque si el problema de ese proceso que decías vos, Guille, es el diseño, la deriva va a ser permanente independientemente de las personas. No agradezcas todavía que tenemos a Luisito. Adelante, ¿Me escuchan? Luis. ¿Me Sí, escuchan te bien? escuchamos, te Bueno, escuchamos. Marcelo, en primer lugar, felicitarte una vez más porque te sigo en todas las charlas de algo que estoy convencido y vos sabés que este tema está incorporado en la currícula de una carrera nueva que vamos a empezar, que estoy convencido que al ser un fenómeno de tipo cultural, me explico, es decir, yo me preguntaba por qué esto no se incorporó con mayor énfasis, digamos, o responsabilidad en el tema de la salud, lo que plantea. Bueno, hay una premisa básica, lo que pasa es que el piloto también está arriba del avión, ¿no? Es decir, hasta que el cirujano no pase por la experiencia de ser paciente, no se sensibilice de esa manera, esto hace que culturalmente algo que parece tan elemental, y vos decías, bueno, pero eso está fuera de discusión, sí, pero parece que es la gran verdad. Es decir, me parece que ahí está la gran diferencia y lo que nos hace costar y que entre y que entre. Por eso yo estoy convencido desde el día cero, las charlas de factores humanos y todo lo que tenga que ver con esta problemática debe estar incorporado en la currícula. Y creo que es mucho más, como decís vos, es decir, debería formar parte de las aspiraciones de alguien que quiere conducir elementos complejos como son los servicios, como son las áreas de mantenimiento, etcétera, ¿no? Pero me parece que, bueno, que el fenómeno cultural está dado por eso. El piloto está en el avión y corre con la misma suerte del error, y que es la diferencia del cambio en nuestro caso de los cirujanos, que eventualmente lo corremos ese riesgo en la justicia, digamos, ¿no? Y que llegan bastante pocos a pesar de eso, y lo que parece una perullada, y es el segundo error, digamos, ¿no? Es decir, ese mal precio por lo demás o por la vida, y entrar en una rutina que no tiene estas consideraciones. Nada más, es cultural. Bueno, yo te agradezco. Hay una parte de eso que es una explicación, pero que en realidad en la aviación no se trabaja solo porque los pilotos se mueran, porque a lo largo de la historia fue mucho más fácil para ellos culpar a los pilotos que culpar a los sistemas. Hoy se está haciendo, se está haciendo los alegatos finales del accidente de Fraiventos del año 97, cuando por una cuestión sistémica se matan un montón de tipos y seguramente van a culpar a los pilotos, porque el problema, y por eso es importante verlo esto de esta manera, el problema es que si nosotros logramos que el procedimiento que proponemos se parezca a lo que proponemos, entonces podemos evaluar. Si el procedimiento que proponemos no se parece nada a lo que proponemos, es comparar árboles con flores. Y muchos de lo que manejamos en medicina carece de registros validados. Carece de registros validados. Y esto lo que busca es tener los datos para después hablar y no solo opinar, ¿no? Porque yo quiero poner el ejemplo de Luis, porque Luis puso en su carrera, en la que él generó 12 charlas de factores humanos, que es el desarrollo de cada una de estas cosas. Porque él está convencido, como lo estoy yo, como lo está José, como lo está Guillermo, como lo está un grupo de tipos que trabajan en esto hace mucho tiempo, que hay una pata de la cosa que no nos hemos metido. Y que otras industrias se han metido, no sin dificultad, no sin resistencias, y no sin, a veces, confrontar con la industria. Como decía Jorge hace un rato, la industria es el dueño de la clínica, que vos le vas a decir, escúchame,
en este quirófano no se puede operar más. Bueno, si no te gusta, tómatela. Y se acabó el sistema y el pensamiento sistémico, y esto forma parte de los requerimientos que debería tener el sistema para esa clínica. Entonces, cuando nosotros decimos que muchas soluciones se practican desde lo parcial, no las estamos despreciando. Estamos solo situándolas en que no pueden modificar lo otro. Si realmente esa sede, company, ¿no? Esa sede de todos, no hacen necesario que las cosas sean mejor. Si no, va a terminar siendo un juego, como en algún momento fue los seguros de la aviación comercial, que las empresas se dividieron en cuántas empresas se bancaban la pérdida de un casco con toda la gente adentro muerta. Y entonces las empresas que se bancaban más de un casco eran las más poderosas, y las empresas que no tenían cómo bancárselo sin intervención del Estado desaparecían. Entonces trabajaban solo sobre la consecuencia. Es interesante. Gracias, Luis. Gracias por tu aporte. Es muy, muy importante para nosotros tu aporte. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo, como dicen en la televisión. Un gran agradecimiento, Marcelo, por habernos traído este tema tan importante para nosotros. A todos ustedes por estar. Veo gente de muchas provincias, gente de las universidades de Ecuador, nuestros amigos, estudiantes y docentes del Centro Universitario Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Muchas gracias también por conectarse con nosotros. Y hay muchos comentarios sobre el tema de que el problema empieza desde la formación, lo señaló Marcelo, lo recalca Luis, en forma directamente pragmática, haciéndolo, y es así. Trabajamos mucho en esto. Quienes nos formamos en ciencia de la salud nos formamos a través del cuerpo, de la anatomía, la fisiología, no a través de la persona, no a través del ser humano, no a través de sus factores. Y acá estamos en un ámbito universitario, hay estudiantes y hay muchos docentes también. Quienes tenemos la inquietud por lo humano dentro de las ciencias de la salud, lo tenemos por lo siguiente, porque lo hemos aprendido de muchos de nuestros maestros, porque lo compartimos con algunos de nuestros colegas, pero sobre todo porque tratamos de cultivarlo en todos nuestros estudiantes. Así que también, como dicen algunos en sus comentarios, nos deja pensando, nos abre la cabeza, nos afirma en nuestras convicciones, pero también tiene que ser un llamado para que podamos trabajar todos con las herramientas que tengamos, prepararnos, formarnos y crear, o sea, incidir en nuevas generaciones de profesionales, en la disciplina que sea, para que esto no sea una novedad o no sea algo extraño, sino que sea parte de nuestro conocimiento y de nuestro hacer diario. Así que muchas gracias a todos. Espero que todos hayan llenado el formulario que apareció en el chat. Si llenan ese formulario, no solo van a tener su certificado de concurrir a la charla, sino que además van a recibir la copia grabada de la charla para quienes quieran repasar, compartirlo o lo que sea necesario. Muchas gracias a todos y esperamos que en un próximo encuentro nos volvamos a encontrar todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, otra vez. Cuídense mucho, cuiden a su familia y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.